Mi nombre es Juan Ramos Plaza, soy el presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Sevilla y también tengo cargos en la Federación Andaluza como vicepresidente actualmente y como secretario de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago. Mi historia en el Camino de Santiago comienza allá por el año 1995, donde me incorporé de una manera muy sencilla y muy esporádica, aunque a mí me gustaba mucho el camino. Y un día, pues a través de un cliente, me dicen que iban a iniciar una etapa del camino, les pregunté qué era eso, me acerqué a verles que salían de la Catedral de Sevilla y les acompañé y dije, esto es lo mío. Bueno, la pregunta, yo seguía trabajando y la pregunta fue muy sencilla, ¿cuándo hacéis la siguiente etapa para conseguir tener la libertad? La siguiente etapa fue Guillena, Castilblanco de los Arroyos, en la Vía de la Plata, y ese día me incorporé realmente a lo que es el Camino de Santiago en mi vida. Desde entonces, desde aquel año 1995, yo no he parado de estar de alguna forma relacionado con el camino. Estuve al principio, incluso ejercí de vocal en algún momento o alguna cosa, pero todo sucedía y realicé mis primeros itinerarios, pero ya recorriendo otros caminos. Hice el camino francés, una parte, y después ya dejé de trabajar. Me llaman de la asociación un día, que dicen que está pasando por un mal momento, y digo, bueno, pues asistí a una reunión. Sin darme cuenta, salí presidente de esa reunión de la Asociación de Amigos, que ya era el año 2002. Desde entonces la asociación, en el recorrido que había hecho desde el año 1992, que es cuando se crea, pues había hecho las primeras labores, que fue lo primero recuperar el camino. Aunque en el año, 2 años antes, en el año 1989, Andrés Muñoz Garde, que era el presidente de la Asociación de Navarra, ya había él señalizado el camino desde Sevilla hasta Astorga. Lo que ocurría es que, claro, luego después nadie lo mantenía y de alguna forma había. Y sin embargo había que hacer también correcciones porque el itinerario señalizado se consideró posteriormente que no era el correcto, que había otros itinerarios que de alguna forma tenían más historia peregrina. Con lo cual, un día, un peregrino que había hecho el camino, que vivía en Sevilla, decidió, por voluntad propia y por la sensación que tuvo, de investigar ese camino que había marcado. Qué curiosidad que, estando señalizando la primera etapa, se encontró con otro peregrino que iba haciendo la misma labor, que era pintando el camino. Este señor era un señor de Burgos, que era muy experto en caminos de Santiago, porque pertenecía a la asociación, y su empresa la había trasladado a Sevilla. Entonces, como él conocía cómo se señalizaba y cómo se investigaban los caminos, pues decidió igualmente hacer la misma labor que el anterior. Juntos los dos fue una explosión. ¿Qué ocurrió desde entonces? Pues que nada, pues que el camino empezaron a marcarlo, a señalizarlo, a documentarlo, a buscar apoyos en los territorios de Extremadura y de Castilla y León, y llegaron a Astorga. Y en el año 1995 hicieron la primera guía. Una guía muy sencilla, pero es verdad que te permitía no extraviarte del camino a identificar los lugares por donde pasabas. Con esa guía, pues empezó a funcionar. Llega el año 2000 y se hace ya una guía mejor documentada, ya con colaboración de los ayuntamientos, ya aparecían los albergues, porque al principio, lógicamente, el camino de la Vía de la Plata fue primero camino, primero hubo peregrinos y posteriormente empezaron a hacer los albergues debido a la demanda de alojamiento que había. Y así fue como un poco se fue constituyendo. Ya para el año 2000 se hace una guía perfectamente identificada con todos los datos necesarios, por dónde va a pasar, qué alojamientos hay, teléfonos de las policías, teléfonos de ayuntamientos para socorrer al peregrino. La diferencia de la Vía de la Plata con respecto a otros itinerarios es la climatología, que es muy dura en la época de verano, y además la distancia entre las poblaciones. ¿Qué ocurre? Que te vienes al camino francés y cada 8 o 7 o 5 kilómetros pues hay parada y alojamiento. Pero en la Vía de la Plata, si hay 30 kilómetros de distancia entre un pueblo y otro, hay que hacerlos. Con lo cual, el peregrino necesita más información incluso para evitar meterse en épocas de verano o para saber que va a recorrer 30 kilómetros y las dificultades que puede tener en cuanto al perfil de la etapa. Bueno, pues ya con todo eso en el año 2000, ya el 8º año, la asociación empezó a funcionar. ¿Qué faltaba entonces? Teníamos un camino señalizado, teníamos albergues y teníamos una guía. Nos faltaba de alguna forma darlo a conocer.
Entonces, a partir del año 2002, que me incorporo yo ya como presidente, la primera función, como tenía todo lo necesario, fue empezar a divulgarlo fuera del territorio. Es decir, había que hacerles ver a otros territorios lo que había de Sevilla hasta Astorga en ese momento. Entonces empecé a hacer congresos. Empezaron a aparecer a partir de la Junta de Galicia una serie de congresos y me recorrí en 2 años por 10 o 12 congresos, con lo cual en esos congresos sirvió para identificar y dar a conocer todo lo que teníamos en Sevilla. ¿Qué provocó eso? Pues que a su vez los peregrinos empezaron a llegar. Cuando la gente empezó a ver lo que había allí, la demanda empezó a superarse. Entonces aparece también otras circunstancias que fueron ya a partir de ahí, pues recibimos el premio Elías Baliña, motivado por ese labor y ese trabajo que habíamos hecho en el año 2009, y en el año anterior, 2005, lo que hago además es organizar una asamblea de la Federación Española. De esa forma, a todas las asociaciones que están establecidas en la Federación conocieron de propia mano y por propio pie lo que había en Andalucía. Ya teníamos la divulgación necesaria, pero nos faltaba algo. Nos faltaba, quizá los que veníamos a los otros caminos nos damos cuenta que había un número determinado de peregrinos extranjeros, y es decir, el extranjero no llegábamos. Entonces provocamos la edición de una nueva guía y ya en versiones de inglés y francés. Y a través de la página web la colocamos en el mercado. ¿Qué ocurrió? Pues a partir de ese momento, dado que además en los congresos venían entonces los del comité de expertos, que venían de Italia, de Francia, de Alemania, pues ya con eso y colocar la guía en su idioma provocó que empezaran a venir extranjeros, de tal forma que en la Vía de la Plata en aquellos años, que era el tercer camino más recorrido, los extranjeros eran el 60%. Fue un motivo muy fundamental. En fin, ya teníamos otro proyecto terminado y ese fue el segundo ciclo, la segunda decena. Cuando empieza el año 2012, nos entregan también, la Junta de Andalucía nos reconoce la labor que estábamos haciendo por el pueblo andaluz, de alguna forma, y en el día de la festividad, el 28 de febrero, nos identifica como tal y nos coloca dándonos un premio por la labor que desarrollamos por la gente de Andalucía. Ya teníamos, digamos, el programa perfectamente determinado. ¿Qué había que hacer? Pues lo que hacemos a partir de ese momento. A partir de ese momento lo que hacemos es, lo primero, siempre mantener el camino. Todos los años, debido a que éramos propietarios de una guía, teníamos que ver que la guía y el camino coincidían. No podíamos evitar que alguien, el camino o la guía, lo diferenciara. De esa manera, pues llegamos a la conclusión de que teníamos que seguir pintando pues hasta Astorga los primeros años. Después ya aparecieron otras asociaciones en Fuenterroble, en Extremadura, que de alguna forma nos evitaron un poco el tener que recorrer nosotros los 800 kilómetros o los 1000 posteriormente, porque ya a través de Granja de Moreruela identificamos el camino mozárabe en dirección a Orense y Santiago, con lo cual ya estaba el proyecto terminado. A partir de ahí, pues la divulgación siempre a través de la página web. Después la información al peregrino como primer punto. La asociación abre 4 días a la semana para atender la demanda que tiene. Nosotros venimos dando unas 10.000 credenciales al año, con lo cual es un punto importante de atención. Ya conocéis además que los andaluces son la primera comunidad que más peregrinos aporta al camino. Pero ocurría otra cosa, éramos Sevilla. Y ibas a la administración a que te recibieran y la administración te decía que no podían recibirte porque representamos solo una provincia. Entonces se nos ocurrió crear la Federación Andaluza. Con ese motivo nos empezamos a juntar con las asociaciones allí en la zona de Antequera y el año 2010 quedó definitivamente cerrada la federación y los estatutos aprobados. Y me nombraron primer presidente y entonces recuperamos todos los itinerarios jacobeos desde Almería, Málaga, a Granada, Jaén, a Córdoba, y en Mérida se juntaban ya todos los caminos, incluyendo Cádiz, que venía a Sevilla, y Huelva, que se incorporaba en Zafra a la Vía de la Plata. O sea que ya incluso incrementamos los itinerarios de la parte del sur de España. Es decir, que ya teníamos todo. Entonces, atención al peregrino, primordialmente. 4 días a la semana, como te decía antes. Después, lógicamente, hay que mantener también a nuestros socios. A nuestros socios, tenemos un número de 200 socios que dependen, pues hay que de vez en cuando hacer una salida al camino todos los meses, solo a itinerarios jacobeos. No hacemos tipo de salidas hacia otros itinerarios, que sea ir a visitar un castillo o visitar algo, solo itinerarios jacobeos. Y a partir de ahí lo tenemos.
¿Qué hacemos además? Damos una conferencia todos los meses. Todos los meses, un viernes hay una charla. Todo siempre relacionado con el camino. Y además ya ahora estamos incorporando también lo que es una visita cultural dentro de la ciudad. Queremos además que los sevillanos, que algunas veces pues hay edificios históricos o hay otros casos, con lo cual también hay una actividad un día al mes que realizamos esa labor. Y con todo eso hacemos luego una salida al camino al año, donde sí cogemos 40 o 50 peregrinos y venimos hacia arriba, y es decir, y hacemos un camino, o el inglés como el año pasado, o este año que vamos a hacer el camino primitivo. Y con todo ese tipo de actividad, de alguna forma, las guías se siguen reeditando cuando hay necesidad, aunque ya entendemos también que las guías ya tienen menos futuro, porque lógicamente ahora ya todos los aparatos tecnológicos nos evitan de que de alguna forma haya que utilizarlos. Con lo cual abandonamos un poco las existencias de guías y tenemos también pues, sistemas tecnológicos que permiten tener la web y llevarla en el teléfono. Y de esa forma, pues ese es el mantenimiento actual de lo que es todo el operativo de la Asociación de Sevilla.